Hay artistas cuyo trabajo no es que fuera solo innovador, es que fue tan revolucionario que solo las generaciones futuras pudieron entenderlo de verdad. Hoy vamos a conocer a algunas de estas figuras, auténticos visionarios cuyo arte parece hablarnos directamente desde el pasado. Y esta es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Es posible que un lienzo, una pintura, contenga ya la semilla de un movimiento artístico que va a tardar siglos en aparecer? Suena a misterio, desde luego, pero si miramos la historia, encontramos unas pistas fascinantes. Y es que la respuesta es bastante clara. Para los creadores de los que vamos a hablar, sus obras fueron casi como un plano, una hoja de ruta para el futuro del arte. Trazaron caminos que otros seguirían muchísimo tiempo después. Vamos a ver cómo lo hicieron. Empezamos por esos artistas que rompieron con todo, con la tradición clásica. Ellos, claro, no lo sabían, pero con cada pincelada estaban, sin querer, inventando los estilos que iban a definir el arte del futuro. Nuestro primer protagonista es Doménicos Theotokópulos, aunque todo el mundo lo conoce como El Greco. Un pintor del Renacimiento español, sí, pero cuyo estilo parecía, no sé, de otro mundo. Estaba completamente fuera de lugar para el realismo que se llevaba en su época. Fijaos en esta conexión a través de los siglos. Es que es increíble. A la izquierda, el estilo de El Greco, de principios de 1600. Esas figuras alargadísimas, esos colores tan dramáticos, una intensidad emocional que casi desborda el cuadro. Y a la derecha, el expresionismo, de principios del siglo XX. La similitud es que es asombrosa. El Greco no solo pintaba figuras religiosas, no. Estaba pintando emociones puras y duras, usando un lenguaje visual 300 años antes de que se convirtiera en un movimiento artístico oficial. Venga, pasamos a otro visionario. Uno cuya obra fue, como mínimo, muy peculiar para la gente de su tiempo, el italiano Giuseppe Arcimboldo. Lo que hacía Arcimboldo era alucinante. Componía retratos usando frutas, verduras, flores, lo que pillara. Para sus contemporáneos, bueno, eran como curiosidades, algo ingenioso para la corte, pero si rascas un poco ves que hay algo mucho más profundo. Estaba desmontando la realidad y volviéndola a montar de una forma totalmente ilógica, como en un sueño. Y justo esa idea, que los objetos pueden significar otra cosa y que la realidad puede ser fantasía, es la base del surrealismo, un movimiento que no llegaría hasta 400 años después. Su obra fue, literalmente, una profecía. Vale, ahora vamos a cambiar un poco el enfoque, porque no solo se trata de innovar en el estilo. Hay artistas que creaban desde un lugar súper personal, casi místico. Canalizaban un mundo interior que nadie más podía ver. Y aquí es donde la historia del arte moderno, tal y como nos la han contado, se tambalea. Vamos a conocer a Hilma af Klint, una artista sueca cuya obra nos obliga a replantearnos quién inventó qué y, sobre todo, cuándo. A ver, tradicionalmente siempre se ha dicho que el arte abstracto nació con artistas como Kandinsky o Mondrian a principios del siglo XX. Es un arte que se olvida de representar la realidad tal cual y explora la pura expresión de la forma y el color. Pero ojo a esta fecha, 1906. Este es el año en que Hilma af Klint empezó a crear sus enormes pinturas abstractas, años antes que los pioneros masculinos que todos conocemos. Esto, claro, lo cambia todo. Y aquí está la clave de todo. Su trabajo no era una respuesta al mundo del arte de la época, no. Nacía de una visión completamente interna, de sus creencias espirituales y su interés por la ciencia. Estaba dibujando mapas del alma, no paisajes. Y por eso su obra fue tan radicalmente adelantada a su tiempo. Bueno, hemos visto a El Greco, a Arcimboldo, a Hilma af Klint, artistas muy distintos de épocas muy diferentes. Pero entonces, ¿qué es lo que los une? ¿Cuál es ese hilo invisible que conecta a estos genios visionarios? Pues mira, podríamos resumirlo en una especie de fórmula. Lo primero, una visión única, la capacidad de ver el mundo de una manera que nadie más veía. Segundo, el valor para ignorar las normas, las modas y las críticas. Tercero, la creatividad para inventarse de cero un lenguaje visual nuevo. Y por último, una fe ciega en su visión, una convicción tan fuerte que les daba igual crear para un futuro que a lo mejor ni llegaban a ver. Así que, en el fondo, lo que todos compartían era una visión que iba más allá de su propio tiempo. Eran artistas que no pintaban para su presente, sino que lanzaban sus creaciones al mar de la historia, como un mensaje en una botella, confiando en que una generación futura lo encontraría y lo entendería. Y esta idea, la verdad, lo resume a la perfección. Nos recuerda que la creatividad de verdad, la auténtica, no está atada a una década o a un movimiento, es atemporal. Y su influencia, pues, se puede sentir siglos después.
Y claro, todo esto nos lleva a una última pregunta, una reflexión final. Si este patrón se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia, es inevitable pensar qué artistas de hoy en día estarán creando obras que ahora mismo no entendemos, pero que en el futuro serán vistas como obras maestras visionarias. Ahí lo dejo.